Hola, queridos, Dios le bendiga. Hola, manada pequeña, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias a Dios por poder compartir un miércoles más de palabra, de crecimiento, de aprendizaje, para poder madurar un poco más en la confianza o en la fe a nuestro buen Dios. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios siempre será bueno. Podemos ver la bondad de Dios día tras día. Podemos ver la bendición del Señor en nuestra casa, en nuestra familia, en todas las áreas de nuestra vida. Eso no quita que siempre haya algunos inconvenientes, es natural, y ahora lo vamos a ver. Pero siempre será bueno tratar de aprender un poco más de la palabra, aprender un poco más del mensaje de Dios, de la voluntad de Dios, y por sobre todas las cosas aprender de su corazón. Esto es lo que nos fortalece a nosotros, esto es lo que nos llena de fe y nos renueva la fuerza para poder seguir un poco más hacia adelante. Así que bueno, se están sumando. Gaby, Dios te bendiga. Mabel, Dios la bendiga. Gracias por estar. Sé que son tiempos difíciles, tiempos complicados. Muchas noticias últimamente son noticias no muy agradables. Pero bueno, yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Él nunca pierde el gobierno de absolutamente nada. A veces podemos tener esa sensación de que estamos solos, de que Dios como que está mirando para otro lado, pero ¿sabe qué? Dios es el que está siempre con nosotros, siempre. Dios es el que se mueve con nosotros, se mueve a nuestro favor, su bondad la podemos ver todos los días y eso es bueno. Así que gracias por estar, Priscila, Dios te bendiga. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, pero también gracias a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network. Estamos saliendo también para la gloria de Dios, llevando este mensaje de los días miércoles y para que la palabra también llegue a varias partes del mundo, y sin duda hay en algún lado donde hay alguien que recibe ese mensaje y es tocado en su corazón. De esto se trata. El Evangelio tiene que correr como un río. El Evangelio tiene que correr como pólvora, porque de esto se trata. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Y no solamente a través de aquí, sino allí donde estamos, en nuestra casa, en el negocio, en el liceo, en el estudio, donde estemos, siempre habrá una oportunidad para predicar el Evangelio. A veces uno ora por los necesitados, y de hecho lo hacemos, pero gracias a Dios por los necesitados, porque nos dan la oportunidad de predicarles el Evangelio, de darles a conocer a Cristo. De esto se trata. Siempre habrá un necesitado a nuestro alrededor para que podamos llevarle el mensaje de la victoria, el mensaje de salvación. De esto se trata, queridos. Siempre que tengan oportunidad, prediquen, hablen, den a conocer a Jesucristo como sé que lo hacen. Nunca faltará oportunidad para que demos a conocer ese Dios tan maravilloso y poderoso que tenemos en nuestro corazón, y de esto se trata. Ivonne, Dios la bendiga, gracias por estar. Miriam, gracias por estar. Entonces de esto se trata. Esto no quita que seguir el camino de Dios, estar en los perteneciendo al reino de los cielos, no quita que no pasemos dificultades, tiempos complicados, momentos difíciles, noticias que muchas veces llegan a nosotros y no son muy agradables. Esa sorpresa que a veces tenemos, no para bien sino para mal, que a veces nos llega, y bueno, son cosas que tenemos que enfrentarla. El hecho de ser creyentes, cristianos, no nos va a ser exento de las dificultades. De hecho, la Biblia habla acerca de eso. Son situaciones inevitables, son situaciones naturales que siempre van a suceder en nosotros, que hay que vivirlas, hay que pasarlas. Creo que estuviésemos solos sería un poco complicado, bastante complicado, pero gracias a Dios que Él está con nosotros. Y cada situación que tal vez antes de conocer a Cristo nos era difícil, ahora la podemos superar sin duda, porque Dios es bueno. Carlito, Dios te bendiga, gracias por estar. Son situaciones inevitables, las tenemos que pasar como sea, pero siempre Dios está a nuestro lado. La Escritura mismo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y eso es bueno. Pero más allá de tener ese versículo como de consuelo para nuestra vida, siempre surgirá una pregunta en nuestra mente y en nuestro corazón de que por qué pasamos momentos críticos en la vida. Esa va a ser la gran pregunta sin esa gran respuesta.
¿Por qué pasamos un momento crítico en la vida? ¿Cuál es el sentido de que nosotros vivamos tiempos difíciles? De hecho, siempre lo repito aquí en la iglesia, cuando entré al camino del Señor, nunca nadie me dijo que sería fácil, al contrario. Creo que siempre van a haber cosas que nos van a llevar también a ensanchar nuestra fe, a extender nuestra confianza, la esperanza en Dios. Y de esto se trata. Muchas veces hacemos la pregunta incorrecta. Ángela, vale, Dios le bendiga. Muchas veces hacemos la pregunta incorrecta preguntando ¿por qué, Señor, pasamos todo este tipo de cosas? ¿Por qué pasamos esas situaciones críticas, esos momentos complejos? ¿Por qué a veces recibimos esas noticias que no nos gusta recibir? Pero creo que la pregunta correcta, estando en el camino de Dios, la pregunta correcta tendría que ser, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con este problema? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para que nosotros pasemos por esto? Sin duda, tal vez hay mucha gente que piense que es una venganza de Dios o porque no estoy haciendo las cosas bien, Dios me castiga de esta forma, pero ¿sabe qué? Todo tiene un propósito. Nada de lo que vivamos aquí en la tierra con el Señor va a ser de balde, va a ser en vano, sino que todo llevará a un propósito. De hecho, ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ella estaba advirtiendo que era complicada, era compleja la cosa. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él estaba diciendo a la iglesia, no se sorprendan de los tiempos difíciles, no se sorprendan de la persecución, no se sorprendan del rechazo, no se sorprendan de esas noticias que no queremos tener y llegan a nuestra casa, a nuestra vida. No se sorprendan, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino que gócense por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Miren cómo lo define Pedro en los momentos de prueba. A veces nos extrañamos y ponemos el grito en el cielo o hablamos y demostramos a la gente que lo que estamos viviendo es algo que nunca nadie antes lo había vivido. Pero ¿sabe qué? Pedro lo dijo, no se sorprendan, porque no es cosa extraña, sino que son padecimientos. Gócense, porque la prueba trae fortalecimiento, la prueba trae aumento de fe, la prueba trae esperanza. Entonces, esto es lo que Pedro le estaba enseñando a la iglesia cuando la iglesia estaba en medio de persecución, en medio de dificultad. Las pruebas, mire, aquí esto es una locura. Las pruebas en nuestra vida son de los mejores medios por los que aprendemos mucho más sobre nosotros mismos. Aprendemos de la compasión, sabiendo ponernos en el lugar de aquel que pasa por donde nosotros ya estuvimos allí. Y aquí quiero detenerme en algo. Muchas veces pasamos por situaciones no solamente para afirmarnos en la fe, en la confianza, en la esperanza, sino también para hacer testimonio a otros. Que cuando otro hermano puede estar viviendo lo mismo, podamos contarle con propiedad y con autoridad que eso lo vivimos y solamente salimos porque Dios estaba con nosotros. Entonces en la prueba también aprendemos mucho acerca de nosotros, pero también aprendemos la compasión, de poder ponernos en el lugar de la persona que está pasando por dificultad, pues ya estuvimos allí y alguien nos ayudó, alguien nos contó su testimonio, alguien oró por nosotros, alguien nos aconsejó bien. Pero también aprendemos a esperar pacientemente. José, Dios te bendiga, Claudia. Aprendemos a esperar pacientemente. Y si hay una cualidad que al ser humano le cuesta tener es la paciencia. Porque cuando estamos en la dificultad lo único que queremos es salir rápido de ella. Cuando está el problema queremos salir lo más rápido posible para enfrentar tiempos buenos. ¿Sabe qué? Tenemos que tener paciencia. Porque en la prueba Dios también trabaja con nuestra paciencia. Y de esto se trata, no solamente compasión para ser testimonio a otros, sino también esperar pacientemente el fin del proceso de parte de Dios. Pero también aprendemos lo valioso que es la esperanza y cómo a través de ella podemos fortalecer y nutrir nuestra fe en Dios. Qué tremendo. Podemos tener la prueba cuando la estamos pasando, parece mentira, pero siempre pensamos que por algo malo que estamos haciendo. Sin embargo, Dios lo ve de otra forma. Dios nos está enseñando a que si lo estamos pasando es para que ensanchemos nuestra fe, ensanchemos nuestra esperanza, la confianza, seamos compasivos, que tengamos paciencia
porque sin duda cuando acabe la prueba, entonces podemos contar la victoria y una victoria grande. Tal vez Dios en las pruebas nos lleve al final de los recursos para que podamos descubrir la inmensidad de los suyos. Quizás también el Señor permita que nuestras fuerzas se agoten para que prevalezcan las fuerzas de Él, porque para esto son las fuerzas de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la capacidad de tener fuerza, pero también cuando el problema es demasiado, cuando la dificultad es mucha, parece que las fuerzas se agotan, parece que estamos débiles. Pero realmente es ahí si estamos confiando en Dios, es cuando empiezan sus fuerzas. Imagínense cuántas cosas ha pasado hasta el día de hoy y que ha pensado cuando está pasando el problema, la dificultad o la prueba, que no podía superarlo. Es normal pensar eso. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no podemos hacer nada, entonces es Dios el que empieza a obrar. Cuando nos quedamos sin fuerza para resolver nuestros propios problemas, entonces es Dios que nos fortalece y da de su fuerza sobre nuestra vida. Cuando pensamos que ya no tenemos recursos para salir adelante, es Dios que pone sus recursos. Pero también aquí hay una enseñanza. Nuestras fuerzas se agotan porque somos limitados, somos finitos. Pero las fuerzas del Señor es igual que su amor, son infinitos. No se agotan nunca. Y siempre y cuando alguien necesite eso, Dios está pronto para dar de lo suyo, para renovar nuestras fuerzas. Yo creo que también Jesús nos enseñó a negarnos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz diariamente solamente para seguirlo. Y no debe haber ninguna forma más eficaz de morir a nosotros mismos, para desechar viejos y malos hábitos, para cambiar nuestro estilo de vida por el estilo de vida de Dios, para hacer lo que Dios quiere que seamos. No hay mejor forma que a través de las circunstancias difíciles que tenemos que vivir, a través de las angustias, de las adversidades, de los tiempos difíciles. Eso es enseñanza para nuestra vida. Es fácil decirlo cuando hay que enseñarlo, pero es complicado cuando lo estamos viviendo. Y de hecho lo hemos vivido y las pruebas nos ha tocado pasar en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en la salud. Pero ¿sabe qué? Por más prueba que hayamos pasado, hoy estamos en pie. Y esto es lo que cuenta. Y si estamos en pie, no porque nos sobraron nuestras fuerzas, sino porque cuando las nuestras se agotaron, Dios inyectó de sus fuerzas sobre nosotros. Dios nos dio esperanza, renovó la confianza, nos aumentó la fe y puso en nosotros una fortaleza diferente, porque cuando estábamos con nuestra propia fuerza, nuestro propio recurso, parece que no salíamos nunca y de hecho pensábamos que no íbamos a superar nuestras pruebas. Pero ¿sabe qué? Si Dios está en el asunto, toda dificultad se puede superar, porque es Él mismo que provee de lo suyo para que podamos obrar conforme a su voluntad, solamente para que Dios nos vea en victoria, porque esa es su palabra. Él nos llevará de victoria en victoria siempre. Y cuando para las batallas que no se mencionan no hay fuerzas, es Él que pelea por nosotros. Querido, aprendamos a confiar cada día más en Dios. No es cosa fácil, es complejo, sí, estamos de acuerdo. En los momentos difíciles creo que lo menos que podemos es pensar en Dios, pues esfuércese. Esfuércese en pensar en Dios y ore y pídale al Señor que renueve su fuerza y verá la bondad y el favor de Dios sobre su vida. Y después podrá contar testimonio y escribirlo aquí, contarme de las fuerzas nuevas que Dios le dio y pudo superar las pruebas que jamás pensó hacerlo. Porque si dependía de usted, entonces sería muy difícil hacerlo. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios está con nosotros, entonces todas las cosas son posibles. Al que cree, todo le es posible. Así dice la Escritura. Edison, Dios te bendiga. Gracias por estar bienvenido. Son momentos críticos en la vida que son naturales, pero también momentos críticos en la vida que son necesarios. Y que hasta muchas veces se convertirán en lo mejor que nos pudo haber pasado. Tal vez usted no me está entendiendo allí del otro lado cuando le digo, los momentos críticos en nuestra vida son necesarios y tal vez pensemos que es lo mejor de que nos pudo haber pasado. Pues ¿sabe qué? Siempre digo, el reino de los cielos es el reino del revés. Cuanto mayor prueba, mayor fortalecimiento. Cuanto mayor dificultad, mayor esperanza. Cuanto mayor debilidad, es el Señor que se fortalece ahí en nuestras debilidades. Es Dios mismo que prevalece a nuestro favor. Mire, puede ser
cosas complicadas en el matrimonio, puede ser en la familia, con los hijos, un desengaño, hijos en adicción, problemas de corazón, de amor, pero Dios es el que renueva las fuerzas, no hay otro. Por eso Él dijo, yo soy Jehová de los ejércitos y no hay otro, no conozco ninguno. Es el único que renueva nuestras fuerzas y va a la guerra por amor a nosotros. Es el único que pelea nuestras batallas por amor a nosotros. Tenemos que pasar tiempos difíciles y críticos, sí, estamos de acuerdo. Pero nunca nos olvidemos que por más difíciles que puedan ser los tiempos, nunca estamos solos. Como los discípulos allí en la barca, que la barca se movía y las olas eran grandes y parece que el mar se los tragaba, pero el Señor apareció allí y dio orden a las tormentas que se aplacaron, y las tormentas se aplacaron. Y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Entonces, querido, por más tormenta, por más que parece que las aguas nos tragan, las dificultades nos tragan, tranquilo. Dios es el especialista en poner paz en medio de tormentas. Tanto confíe, ponga su confianza en Dios. Y aunque vengan pruebas sobre su vida, no reniegue, no insulte, no blasfeme, no se queje. Solamente tenga paciencia y soporte la prueba, porque es Dios mismo que lo quiere sacar en victoria para llevarlo a un nuevo nivel de fe para la gloria de su santo nombre. Y es que en ocasiones, si no es de esa forma, a través de pruebas o dificultades, no conoceremos no solamente la bondad de Dios, sino que tampoco conoceremos su amparo. ¿Cómo puedo conocer el amparo de Dios si en las pruebas pongo de mis recursos? ¿Cómo puedo conocer a un Dios tan amoroso conmigo si en las dificultades trato de resolverlas yo por mis propias fuerzas? Permita que Dios resuelva sus problemas. Permita que Dios enfrente sus dificultades. Permita que Dios renueve sus fuerzas. Entonces va a conocer la bondad y el amparo de Dios justamente en los peores momentos, los más críticos. Hay un refrán que dice, si no hay dolor, no hay ganancia. Es un refrán de afuera del mundo. Pero ¿sabe qué? También es cierto esto en el reino espiritual. En Hebreos capítulo 12, verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién de nosotros puede estar pasando por una prueba y aparentemente decir, me gozo en esto? Es difícil. Por eso Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto aquí es una promesa tremenda. ¿Sabe por qué? Porque después de la prueba que puede estar pasando, lo único que te espera no es la derrota, sino la victoria. Después de la dificultad que puedes estar viviendo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en el matrimonio, dificultades en el trabajo, en el negocio, aunque parezca que es lo último que nos puede pasar, sabe que es el principio de una gran bendición y del cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida. Entonces, gocémonos, porque si hay prueba, es porque sin duda la victoria está a las puertas. Cuando hay dificultad, gocémonos porque Dios ya está derramando de su bondad y ha preparado terreno ancho y poderoso para cada uno de nosotros. Cuando hay pruebas en la salud, sin duda Dios ya tiene la sanidad ahí a 2 pasos adelante de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gocémonos en las dificultades y veremos la bondad de Dios. Pero también el carácter aprobado proviene de la perseverancia de las tribulaciones de la vida. Dios moldea nuestro carácter también a través de las dificultades. Dios moldea nuestro temperamento, el carácter explosivo, el colérico sanguíneo, todo es moldeado en las peores circunstancias que podemos vivir. Entonces Romanos capítulo 3 dice, y no solo esto me encanta, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero esto es cosa de locos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Parece que los romanos esperaban las tribulaciones para darle gloria a Dios. Estaban desesperados por pasar dificultades solamente para glorificar al Señor. Y si tendremos que aprender de ellos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A cuánto nos falta eso? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre del Señor, y un gran wow por esto. La paciencia prueba. La tribulación produce paciencia. Querido, si está en tribulación, lo próximo, aprende la paciencia.
Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza, lo próximo. Entonces, la esperanza no avergüenza, porque el que pelea por nosotros es el Señor. Y aunque tenga la sensación de que todo el mundo lo critica porque está pasando dificultades siendo creyente, es Dios que está peleando por usted y está diciendo, este es mi hijo, que aunque esté en prueba, está en victoria. Y el mundo verá que usted está en victoria siempre, para la gloria de su santo nombre. Elisa, Dios te bendiga. Entonces, querido, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dichoso aquel que está en dificultades, porque Dios no permita que sea avergonzado, porque Dios te está sacando en victoria, no importa lo que esté pasando. No importa si se burlan porque al ser cristiano estás pasando por problemas económicos, te quedaste sin trabajo, el negocio no camina. Dichoso, porque Dios no va a permitir que sea avergonzado. Al contrario, Dios te va a sacar en victoria siempre, porque Él es un Dios de victoria. El apóstol Pablo dijo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Qué loco Pablo. Me gozo en las debilidades, pero también se goza en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Mire, conozco, la mayoría de las personas que conozco cuando hay angustias lloran. Se tiran por la vida, se tiran al abandono, dejan familia, se entregan. ¿Sabe qué? Pablo se gozaba. Él dijo, si estoy con angustia, me gozo. Si soy débil porque no puedo enfrentar dificultades, pues me gozo. Si estoy en necesidades, también me gozo. Porque cuando soy débil, entonces Dios es el que pelea por mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte porque Dios es mi fortaleza. Mire, si hay algo que es bien cierto, Silvana, Dios te bendiga, que cuando el enemigo viene como río impetuoso contra los hijos de Dios, Dios levanta bandera, levanta barrera. Nos gozamos en el Señor en eso. Es un gozo estar en prueba y en tribulación, porque produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero también cuando somos débiles en el Señor, estamos siendo fuertes. Qué cosa de locos. Cada gran periodo de crecimiento personal en la vida y en el ministerio, cada gran periodo de crecimiento en la vida, en cualquier orden, en todos los órdenes, y en el ministerio, a menudo siempre es precedido de grandes pruebas. Por eso cuando esté en dificultades, sepa que lo próximo es el crecimiento. Después de la prueba no hay muerte, sino que hay vida y vida en abundancia. Después de su prueba no hay derrota, no piensen en derrota, sino que hay victoria. Vienen los beneficios de Dios, las bondades del Señor, las bendiciones de Dios. Vienen sobre su vida. Siempre, cada crecimiento es precedido por la prueba. Lo que precede a la bendición de Dios son las tribulaciones. Entonces me gozo por eso. Me gozo porque sé que el objeto de la prueba de Dios sobre mi vida es bendecirme, es derramar su bondad, su amor, su infinita misericordia, y es enseñarme a confiar cada día más en Él, ensanchar mi fe, ensanchar mi confianza y ensanchar mi esperanza. Y la esperanza en mí no avergüenza, porque Dios es el que pelea por mí, así de la misma forma que pelea por ti. Entonces, y para terminar, no hay mejor indicador de que estamos en proceso de crecimiento y madurez que las pruebas que podemos estar pasando. Tal vez ninguno aquí del otro lado puede estar pasando prueba. Alabado sea el Señor por eso. ¿Sabe qué? Ojalá que estemos en dificultades. Porque no solamente conocemos la bondad y la fortaleza del Señor, sino que sabemos que cuando se supere la prueba, entonces está la promesa cumplida de Dios sobre nuestra vida. Viene el crecimiento, viene la madurez, viene la fortaleza, el aumento de fe, un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de esperanza, un nuevo nivel de fe. Toda prueba que Dios permite sobre nuestra vida es para subirnos a un nuevo nivel. De esto se trata. Si estás en prueba, te felicito, me gozo juntamente contigo. Te felicito y quiero que te prepares, porque después de la prueba quiero que prepares tus graneros, porque viene la bendición y viene la provisión de Dios de una forma sobrenatural. Algo extraordinario viene sobre cada uno de nosotros. Cuando la prueba, cuando la dificultad está sobre nosotros, porque algo extraordinario Dios ya ha preparado
pasos más adelante. Querido, paciencia para soportar la prueba. Paciencia para soportar las tribulaciones. Paciencia para soportar los malos ratos. Porque después conoceremos la bondad de Dios. Y en el durante está la fortaleza de nuestro Dios. Así que antes, durante y después siempre se resume en que Dios está en control de todo. Oro por tu vida y te bendigo. Oro por tu salud, por tu matrimonio. Oro por tus hijos, oro por tus nietos. Bendigo tu familia, bendigo tu heredad. Y declaro sobre ti palabra de crecimiento, palabra de madurez, pero también palabra de bendición sobre tu vida. Sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tu ministerio, sobre tus sueños, tus anhelos, serán alcanzados para la gloria de Dios. Tenemos a un Dios que cumple cada una de sus promesas y nunca ha faltado la cita. Entonces sé que tampoco faltará en este momento. Quiero que recibas la bendición de Dios ahí donde estés. Y que en el Espíritu ores y proclames esa bendición sobre toda tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos y la heredad que va a venir después de ti. Todo lo que toque tu mano será bendecido por Dios. Todo lo que apliques, Dios va a obrar de una forma poderosa. Sandra, Dios te bendiga. Entonces, querido, los bendigo. Porque sé que lo próximo que viene sobre nosotros, dentro de no muchos días, es la bondad de Dios y los beneficios y la bendición del Padre. Hay salud, hay prosperidad, hay bendición, hay salvación, hay bondad. Y el amor de Dios por sobre todas las cosas. Queridos, reciban la bendición y nos vemos el domingo 10 de la mañana en este lugar. Una vez más con palabra de Dios. Disfrutemos de las bondades de nuestro Dios. Dios te bendiga.